Hola amigos, continuamos nuestro proceso, muy queridos hermanos, hermanas en la fe cristiana católica, del estudio de Mariología, Mariología 2. Hoy vamos a compartir la realidad en este tema del lugar que ocupa María en nuestra fe cristiana católica, como lo vimos en la parte del primer video, el primera catequesis, para que nos diera los fundamentos de entender ahora a la Virgen María en el misterio de Cristo. Bienvenidos pues a esta segunda catequesis de Mariología en la Santísima Virgen María en el misterio de Cristo. Continuamos este tema de Mariología, esta segunda catequesis. Compartir con ustedes la Virgen María en el misterio de Cristo, contemplándolo desde la palabra de Dios, donde vamos a ver el punto 2.1. La palabra de Dios, y vamos a Efesios 1 del 4 al 7 para que vayas alistando tu Sagrada Escritura o tomes nota en tu cuaderno. El punto 2.2, la llena de gracia. Vamos a hablar de la concepción de la Inmaculada Virgen María, de María. En el punto 2.3, Madre verdadera de Cristo. Y en el punto 2.4, verdadero Dios y verdadero hombre. Esa parte en la Santísima Virgen María, la Madre de Dios. Entonces en el 2.3 miraremos la Madre de Cristo y en el 2.4 miraremos la Madre de Dios. En el 2.5 María unida al misterio de Cristo. En el 2.6 María dentro del plan salvífico de Dios. Y en el 2.7 a Jesús por María. Vamos pues a iniciar nuestro tema. Listemos las Sagradas Escrituras, un cuadernito. La unión perfecta de Cristo y María Santísima con su misión dentro del plan salvífico de Dios como excepcional y única es entonces unida al misterio de Cristo como verdadera Madre de Dios y Madre de Cristo desde la Inmaculada Concepción de María. Estudiemos pues Mariología, la Santísima Virgen María en el misterio de Cristo. Vamos a profundizar en el tema. ¿Cuál será nuestro método de estudio que hemos venido practicando? Es el ejercicio del estudio desde la palabra de Dios, la tradición de la Iglesia y el magisterio de la Iglesia. Entonces nuevamente recordamos la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, la Biblia, la tradición de la Iglesia, la enseñanza de los apóstoles desde los primeros siglos de la Iglesia, el magisterio de la Iglesia, aquellas verdades que nos acercan a los dogmas y las verdades sobre la devoción, la verdadera devoción a la Santísima Virgen María. Leamos pues la carta a los Efesios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. María es Madre de Gracia y Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Madre nuestra. Bien, la palabra de Dios en la carta a los Efesios, en el capítulo 1, versículo del 4 al 7. Versículo 4. Por cuanto nos ha elegido en él antes de la fundación del mundo, para ser santos e inmaculados en su presencia en el amor. Versículo 5. Eligiéndonos de antemano para ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad. Versículo 6.
para alabanza de la gloria de su gracia con la que nos agració en el amado. Versículo 7, porque en él tenemos, por medio de su sangre, la redención y el perdón de los delitos, según la riqueza de su gracia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos a tomar la carta a los Efesios en el capítulo 1, el versículo 4, que dice, por cuanto nos ha elegido en él antes de la creación del mundo, para ser santos e inmaculados en su presencia por su amor. Palabra de Dios. Esta palabrita inmaculados, quiero que la trabajemos desde una concordancia bíblica. La Biblia de Jerusalén utilizará la palabra inmaculados, la Biblia de Sociedades Bíblicas Unidas tomará la palabra sin defecto. Entre las dos, lo que se acercan al texto original griego de las cartas de San Pablo, y donde esa palabra sin defecto la vamos a relacionar con el misterio de Cristo y la Santísima Virgen María. Realizaremos pues una concordancia bíblica de la misma expresión que se aplica de inmaculados y sin defecto, de lo que hemos dicho en Efesios 4. Vamos a tomar las Sagradas Escrituras en Efesios 5, 27, y entonces nos va a decir en Efesios 5, 27, nos va a empezar a dar pistas de lo que es esta palabra sin defecto. Para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga, ni nada parecido, sino santa y perfecta. Ya Efesios 5, 27 ya nos empieza fuertemente a llevar a lo que es la visión de la iglesia, cómo debe ser una mirada escatológica hacia el futuro en Dios. La iglesia debe ser sin mancha y perfecta. Entonces ahí ya va dándole el sentido de ese sentido de sin defecto. Vayamos ahora a Colosenses capítulo 1. Usted quiere tomar nota o si me puede seguir en los textos bíblicos. Y es 1:22 dice, Colosenses capítulo 1 versículo 22, pero ahora Cristo los ha reconciliado mediante la muerte que sufrió en su existencia terrena, y lo hizo para tenerlos a ustedes en su presencia santos, sin mancha y sin culpa. Ya empezamos a ver que la ofrenda, y por eso en la primera introducción del curso de Mariología vimos lo que era la redención. Aquí ya vemos la profundidad del texto, donde nos está diciendo que por ese acto de Jesús, ¿cierto? La consecuencia de la obra salvadora de Jesús es por esa redención, que mediante la muerte que él sufrió nos ha reconciliado con Dios, que nos hizo para tenernos, lo hizo para tenernos a nosotros en su presencia, santos, sin mancha y sin inmaculada. O sea, el que crea, el que acepta de Cristo y acepta la redención, todo lo que el Maestro ha hecho por nosotros y dio la vida por nosotros, entonces empezamos a tomar conciencia de que Él ya nos ha obtenido esa salvación, esa redención, esa limpieza, llamémoslo así. Nos ha quitado ese pecado. Pero pues nosotros seguimos en él, tendremos en él, viviremos en el pecado si no somos conscientes de ese señorío, de ese reinado que debe de ser Cristo en nuestra vida. Entonces ya encontramos otro sentido de sin defecto. Y en la carta de Judas que está ya antecito de entre San Juan, las cartas de San Juan y el Apocalipsis, está la carta de San Judas. En el versículo 24 dice,
el Dios único, Salvador nuestro, tiene poder para cuidar de ustedes, no caigan, y para presentarlos sin mancha, llenos de alegría ante su gloriosa presencia. A Él sea la gloria, la grandeza, el poder, la autoridad por nuestro Señor Jesucristo, antes, ahora y siempre. Amén. Entonces aquí ya nos está diciendo que ese sentido simbólico, sin mancha, va a ser lo que va a referirse sin lo que es sin defecto, lo que es sin defecto. Vayamos ahora entonces a ver, de pronto no la escribí, pero la tengan usted en cuenta, la segunda de Pedro capítulo 3, versículo 14. Segunda de Pedro capítulo 3, segunda de Pedro capítulo 3, versículo 14. Sin mancha, dice acá en Colosenses. Entonces vamos a ver esa relación con la segunda de Pedro capítulo 3 versículo 14. Por eso, queridos hermanos, mientras esperan estas cosas, hagan todo lo posible para que Dios los encuentre en paz, sin mancha ni culpa. O sea que sin mancha se va a referir a culpa, y culpa quiere decir mía, quiere decir que mi conciencia no se sienta mal ante Dios, o sea que a conciencia haya hecho cosas que a Dios no le agradan. Entonces ya vamos viendo el sentido de esa concordancia bíblica, de lo que dice Efesios, para poder relacionarlo frente al misterio de María, el misterio de Cristo en María. Entonces ya vamos viendo de que el contexto de sin mancha, Dios se fija en aquel siervo que está sin culpa, o sea, que tiene una conciencia recta, que lleva unos actos agradables ante Dios. Pero esta visión de sin defecto y sin mancha también la podemos ver la expresión que se aplicaba para los animales. Vayámonos al Éxodo capítulo 12. Vaya al Éxodo capítulo 12 o toma nota para que después lo trabaje, si va escuchando en el trabajo o va caminando, y que el Señor le bendiga y le multiplique todas sus acciones. Éxodo capítulo 12 versículo 5, aquí está la bolita roja donde el cual es el texto que estamos trabajando. Y dice el versículo 5, el animal deberá ser de un año, macho, sin defecto, y podrá ser un cordero o un cabrito. Entonces ya va dando el contexto de que esa expresión desde el Antiguo Testamento del pueblo por tradición ya le veía dando una importancia a esta palabra. Ahí mismo pasemos a Levítico. Levítico capítulo 1 versículo 3. Vamos al capítulo 1 de Levítico, el versículo 3. Dice: si el animal que ofrece en holocausto es de su ganado, tendrá que ser un toro sin defecto. Para que le sea aceptado, deberá ofrecérselo en presencia del Señor a la entrada de la tienda del encuentro. Entonces aquí vemos, para que haya una ofrenda agradable a Dios, tiene que ser sin defecto. Entonces ya el pueblo, esa ofrenda que hacía, esos holocaustos rituales de sacrificio, tenían de tener, y tenían ese contexto de que fuera sin defecto. Y ahí mismo en Levítico, ya aquí en el versículo 10, Levítico más adelantico va a decir: si el animal que ofrece en holocausto es de su rebaño, de ovejas o de cabras, tendrá que ser un macho sin defecto. Entonces ahí vemos la importancia que le van dando a la ofrenda, cómo debe ser el estilo de la ofrenda. Ahora vayamos a Hebreos capítulo 9, versículo 14. Hebreos, que lo busco acá en la Biblia mientras tanto. Hebreos capítulo 9, versículo 14. Y va a decir: pero si esto es así, ¿cuánto más poder tendrá la sangre de Cristo? Pues por medio del Espíritu Eterno, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio sin mancha, y su sangre limpia nuestra conciencia de las obras que llevan a la muerte, para que podamos servir al Dios viviente.
palabra de Dios. Entonces, ya aquí en Hebreos 9:14 estamos viendo que Cristo se ofreció a sí mismo como sacrificio sin mancha. Entonces ya esta palabra sin mancha ya va a tener otro contexto a la luz del sacrificio de Cristo Jesús en el sentido de la redención, de la ofrenda agradable a Dios sin mancha. Vayamos entonces a la primera de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Primera de Pedro 1, versículo 19. Dice la palabra de Dios: sino con la sangre preciosa de Cristo, que fue ofrecido en sacrificio como un cordero sin defecto ni mancha. Entonces aquí viene el sentido de lo que ya es el cordero y de lo que ya es sin mancha. O sea, entonces el cordero sabemos que es la ofrenda y sin mancha de lo que debe de ser. Entonces, recogiendo todo esto, vemos que estamos meditando desde la carta a los Efesios. En el versículo 4, veamos en Romanos cómo ya San Pablo todo este sentido de sacrificio y de ofrenda lo interpreta en su vida, lo vive, lo encarna. Y en Romanos capítulo 12 nos va a explicar ya ese sentido de el defecto y sin mancha. Versículo 1 en Romanos 12 dice: por tanto, hermanos míos, les ruego por la misericordia de Dios que se presenten ustedes mismos como ofrenda viva, santa, agradable a Dios. Entonces ya aquí nos va diciendo como una ofrenda viva, santa, agradable a Dios. Entonces ese sentido de la palabra sin defecto, ese sentido de la palabra inmaculado, es el estado de ofrecerse, de vivir en el Señor. Porque San Pablo aquí ya empieza a decir que la misericordia de Dios que se presente, por misericordia de Dios que se presenten ustedes mismos como ofrenda viva. Entonces no es después de muertos, sino ahora en vida, el llevar un estilo de vida que sea agradable y santo ante el Señor. Entonces ya vimos que la palabra defecto va a significar esa ofrenda agradable, va a significar esa ofrenda sin mancha, va a significar esa ofrenda sin defecto. Todo ese contexto va a ser lo que Dios se va a fijar en aquel siervo que lleva esa conciencia de rectitud, que lleva esa conciencia agradable al Señor. Entonces, esa realidad da un término de inmaculado, inmaculado, que no tiene mancha, que no tiene pecado, que no tiene maldad, que tiene una conciencia recta. Entonces, aquí empezamos a dar la fuente de la palabra de Dios para ahora relacionarlo el misterio de Cristo en la Santísima Virgen María y cómo Dios se va a fijar en María para poder realizar su plan maravilloso. Veamos ahora entonces desde Efesios 1, 4, 5, desde la tradición apostólica de la Iglesia. La profesión de fe, la revelación. Si tomamos nuevamente la lectura de Efesios y le prestamos atención al Espíritu Santo, lo que nos está inculcando en el ser humano esa actitud de revelación, leer la palabra de Dios con actitud de que Él se revele. Mire lo que dice en Efesios capítulo 1, versículo 4 y siguientes. Dios nos escogió en Cristo desde antes de la creación del mundo, para que fuéramos santos sin defecto en su presencia, por su amor. Entonces ya Dios sale a revelarse como designio amoroso de Dios. Entonces
los apóstoles y la tradición apostólica en la iglesia, que es la encargada de interpretar la palabra de Dios, nos presenta que esa verdad de la revelación de Dios está enfocada desde designio amoroso de Dios. O sea, Dios lo hace por amor. Dios se revela, dispuso Dios en su infinita bondad revelarse a sí mismo para darse a conocer a su criatura. Entonces, ese designio de su revelación amorosa, ya Efesios nos lo empieza a mostrar. Y los apóstoles empiezan a ver entonces que la revelación viene por etapas, la cual pues habría que profundizar y trabajar todo un seminario para entender en el contexto de la historia de la salvación. Cristo Jesús es el mediador y es la plenitud de toda la revelación. Todas estas verdades para los apóstoles es a la luz de lo que revela la palabra de Dios, ¿cierto? Y ella nos lleva a decir que Dios, que habita en una luz inaccesible, como dice en 1 de Timoteo 6:16, quiere comunicar su propia vida divina a los hombres libremente creados por Él, para hacer de ellos en su único hijo o su hijo único, hijos adoptivos. Entonces aparece el texto que estamos trabajando de Efesios 1, versículos 4 y 5. Entonces es por designio amoroso de Dios a través de la persona de Jesucristo llevarnos en su presencia, pero santos, sin mancha. Muchos credos dicen, esa es la iglesia de los santos, esa es la santería. Ojo a eso, ojo a eso. Porque los términos bíblicos de santos es exigencia de estar sin defecto, sin mancha. Una conciencia recta, una conciencia que hace lo que a Dios le agrada. Como dice en el mismo Efesios capítulo 5, versículo 10. Busquen lo que agrada al Señor. Entonces, al revelarse a sí mismo, Dios quiere hacer a los hombres capaces de responderle, de conocerle, de amarle, más allá de lo que ellos serían capaces por sus propias fuerzas. Entonces ese contexto de los apóstoles nos deja ver que el misterio de Dios tiene ese objetivo de llevarnos por la santidad, de llevarnos sin mancha. Pero ¿cómo llega eso? ¿Dónde se da eso? ¿Dónde inicia eso? ¿Dónde ese designio de Dios necesita cumplirse, darse, terminar ese plan de salvación? Necesitaba de una persona sin defecto y sin mancha. Entonces aquí aparece ya la Santísima Virgen María. Por eso Santísima, porque es sin defecto, es sin mancha, inmaculada. Ahí está ya la palabra, ya la discernimos desde la palabra de Dios, concordancia bíblica y ahora la enseñanza de los apóstoles. Entonces nos van quedando esas dos ideas. Sin defecto, sin mancha, quiere decir inmaculado, sin defecto, sin mancha, y ese acto de revelarse Dios a sí mismo por designio amoroso, por medio de unos procesos de revelación, de etapas, que llega a la plenitud de Dios, la máxima revelación de Dios es Jesucristo. Entonces necesito darme a conocer, entonces empiece a ubicarse como Dios en el plan maravilloso de Dios. Necesito darme a conocer, necesito ir a la naturaleza humana, entonces necesito entrar por la naturaleza humana. Y para entrar en la naturaleza humana necesito entonces de una mujer que no tuviese defecto ni mancha, o sea, inmaculada. Entre la palabra de Dios y la tradición de la iglesia, los apóstoles, o sea, la enseñanza de los apóstoles, a eso es que se refiere tradición con T mayúscula, la enseñanza de los apóstoles desde Jesús al instituir Pedro, el conjunto, las enseñanzas que se van transmitiendo
entre uno y al otro, que eso será tradición, transmitir esas verdades, y que pues los que quieran profundizar por allá en la primera de Tesalonicenses capítulo 4 está más claro ese transmitir de esas enseñanzas. Ya quedamos entonces de que Efesios nos está enseñando, eligiéndonos de antemano para ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo. Nos dijo el texto bíblico, Efesios. Por eso es el tema de Mariología 2 de la Santísima Virgen María en el misterio de Cristo. Hay que meterse a ese plan de Dios, discernirlo. Gracias a Dios le dio esa sabiduría a la Iglesia y lo construimos como profesión de fe y de verdad de la revelación de Dios, para que por medio de Jesucristo nos haga hijos adoptivos. Pero esa obra de manifestación de amor de Dios al hombre, obra de manifestación del amor de Dios al hombre, por eso es hecho, no hay otra razón. El hecho es, él mismo quiso hacerse hombre. O sea, Dios dispuso el revelarse. ¿Quién se inventó a Dios? ¿Quién dijo? No, Dios dispuso el revelarse. Pero es la persona de Jesús quien lo revela. Entonces, la verdad fundamental del cristianismo, y que es lo que nosotros profesamos, que Dios hecho hombre, Jesucristo, es el verbo de Dios, la palabra de Dios, como lo veíamos en la introducción al curso de Mariología y en el Mariología 1, ¿cierto? Entonces, ¿cómo sería la forma de aparecer de Dios entre los hombres? Entonces, esa forma de aparecer es ya concreto y con la idea que venimos trabajando en la encarnación del Hijo de Dios, del Hijo único. Esa encarnación, necesito de verbo hacer carne, pensemos así, como Dios. Entonces escogió a una mujer sin defecto, sin mancha, quiere decir inmaculada, perfecta ante mi presencia, con rectitud de conciencia. Entonces entra en la historia de la humanidad. Entonces ahí vamos viéndonos y lo relacionamos más con el prólogo de San Juan en el capítulo 1, donde va diciendo el verbo de Dios estaba en él. Pero ese verbo de Dios entonces habitó entre nosotros por la encarnación. ¿Y para qué? Para que sea su madre. Entonces se fijó en una mujer sin defecto, sin mancha, inmaculada, para que esa mujer sea su madre y para que tome de ella, de su cuerpo, sin necesidad de cooperación de hombre. Entonces ya aquí vamos metiéndonos a la parte de la concepción del Inmaculado María, la concepción de la Inmaculada María. Entonces ya dijimos, y la concepción, la inmaculación, la palabra es defecto, trabajada en la concordancia bíblica, y vemos en ese sentido de revelación que lo descubre la Iglesia, la sabiduría que Dios derrama en sus apóstoles consagrados, en sus ministros consagrados a ellos, ese conjunto de sabiduría de los apóstoles, van viendo esa revelación que se va dando, esa enseñanza a través de los siglos, y entonces se va viendo de que todo esto es con el objetivo de hacernos hijos adoptivos de Dios por medio de Jesucristo, pero que ese plan, ese designio de Dios se tenía que cumplir, se tenía que realizar, y para ello necesita de esa naturaleza humana, de la encarnación en una mujer. Entonces ya vamos viendo cómo María se va incrustando, se va metiendo, está metida en el misterio de Cristo. Bien, entonces con lo que hemos analizado, miramos el plan divino de salvación. Ya nosotros en este momento, ese plan divino de salvación, como lo estoy subrayando allá en la diapositiva, nos ha sido revelado plenamente con la venida de Cristo.
O sea que ese plan divino de salvación es eterno. Mira, ya se lo colocó en círculo. Es eterno. Lo subrayo. ¿Por qué? Porque San Pablo nos enseña en Efesios del 1, capítulo 1 del versículo 4 al 17, por cuanto nos ha elegido antes de la fundación, o sea, nos ha elegido, ya ahí es plan, ya ahí es el designio de Dios, término de la fundación en la creación del mundo para ser, o sea, Dios nos creó para ser inmaculados y santos, para ser perfectos ante su presencia, sin defectos, sin mancha, en el amor. Pues aquí lo que hay que entender es eso. Pensamos que es que, pues que uno no se tiene que enojar, que uno... Entonces, hay cosas que en relación con Dios es a la perfección en el amor. Amar como Dios nos amó. Vivir como vivió Jesús. Soñar como soñó Jesús. Todo ese proyecto de vida de Jesús, de entrega, de donarse, de sacrificio, de darse por revelar ese amor. Dispuesto a dar hasta la vida. Así nos tenemos que amar unos a otros. Entonces, eligiéndonos de antemano para ser hijos adoptivos, aquí está, hijos adoptivos, por medio de Jesucristo. Es el beneplácito de la voluntad de Dios. Entonces, el eterno o eternamente unidos a Cristo, ya antes de que usted naciera, más de 2024, 25 años, 22 años, por el calendario judío, antes de que usted naciera y yo naciera, ya el Señor, en la persona de Cristo, nos tiene designados para ser hijos de Dios. Por eso hay que ir a dar a conocer a la persona de Jesucristo. En el caso del curso de Mariología, sería lo que dice María, a Jesús por María. Entonces, María Santísima, el camino, el mandato de ella es, hagan lo que Él les dice, hagan lo que Él les dice. Entonces, ese es eterno, ese plan de Dios es eterno, esa venida de Cristo es el revelar plenamente en Cristo Jesús ese amor de Dios. Entonces, este plan de salvación abarca para todos los hombres y abarca a todos los hombres, pero que reserva un lugar particular a la mujer, que es la madre de aquel, de Jesús, al cual el Padre le ha confiado la obra de salvación, a la persona de Jesús. Ella está insinuada proféticamente, como lo dice Génesis 3:15, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo cuyo nombre será el Emanuel. En Génesis 3:15 vemos en la acción de esa profesión o insinuada proféticamente en la promesa dada a nuestros primeros padres caídos en el pecado, ¿cierto? Ella aplastará, ella te aplastará, ella vencerá, el simbolismo de la serpiente en el paraíso del mal, de esa fuerza adversaria del mal. Entonces, ella es la Virgen que concebirá y dará a luz un hijo cuyo nombre será el Emanuel, ¿no?
como lo dice el profeta Isaías en el capítulo 7. Isaías en el capítulo 7. Y ella, Gálatas 4:4, nos va a decir que llegada la plenitud del tiempo, que fue Mariología 1, donde ese texto es el que nos deja ver la acción dentro del plan de salvación, que llegada a la plenitud del tiempo, Dios se fijó en una mujer para realizar este plan. Es escogida en la plenitud de los tiempos para que recibiéramos esa filiación adoptiva, ¿no?, de hijos de Dios, tanto como lo enseña Gálatas como lo enseña Efesios. Todo este plan de Dios es para Él revelársenos y hacernos de nosotros hijos suyos. Entonces, del mismo modo que creemos que Dios no necesitó a ningún hombre para la creación del mundo, tampoco necesitó de él para la formación de la naturaleza humana que él iba a tomar en la persona de María. Entonces, lo único que él quiso tomar fue una mujer que fuera desarrollando dentro de su vientre ese principio de vida que él mismo creó, al cual se unió desde el principio el instante del Verbo eterno de Dios, para tomar la forma de persona adorable de Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre. Ya lo analizamos, Hijo de Dios hecho hombre. Y esa mujer entonces fue María. Entonces María es introducida definitivamente en el misterio de Cristo a través de ese acontecimiento. ¿Cómo nos narra las Sagradas Escrituras? El acontecimiento con el ángel, que es la anunciación del ángel a María Santísima. Entonces, aquí ya tenemos la idea y tenemos una verdad del plan de salvación y cómo María es introducida definitivamente en el misterio de Cristo. Este punto ya analizado, vemos pues que Dios, que es creador, la creación del hombre, del mundo, no necesitó del hombre para la creación. Dios, al crear la naturaleza humana, tampoco necesitó del hombre para crear la naturaleza humana. Dios toma una mujer, y el término co-creadora es desarrollar dentro de su vientre ese principio de vida. Dios lo creó, Verbo de Dios, Verbo eterno de Dios, para formar a la persona de Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre, en una mujer, como esa mujer fue María Santísima. Entonces María es introducida en el misterio de Cristo, como lo presenta Lucas capítulo 1 del versículo 26 al 38 con la anunciación del ángel a la Santísima Virgen María. Entonces, ya vemos la importancia de María en el misterio de Cristo. Y nosotros ya empezamos entonces a reconocer la acción de Dios en aquella que no basta decir
o como dicen otros credos, que es que ella solamente prestó el cuerpo, sino que Dios tenía todo un plan, un designio de revelarse, pero no en cualquier persona, sino en una mujer que no tuviese defecto ni mancha, inmaculada. Entonces continuamos sobre ya lo que es la concepción de la Inmaculada María, la concepción de María. Entonces, antes de seguir analizando esta vinculación de María con el misterio de Cristo, tenemos que ver este punto de la elección de la mujer que sería la madre del Redentor. Entonces, Dios es la santidad, es la fuente, es la misma santidad. Pero Dios piensa en María para ser, o sea, se fija en María porque no hay pecado, porque no hay contacto con el mal, para ser su madre. Y tuvo que hacerlo tal modo de que ella mismo no tuviera pecado alguno, ni siquiera el más mínimo contacto con el mal, que es el demonio. Y que desde el primer instante de su concepción y de su existencia fuera igualmente santa y pura. Pues Dios no puede tener ninguna relación, por más pasajera que sea, con el pecado. Pues no, nada en común con él. Entonces, allí nosotros podemos apreciar la santidad misma desde la concepción también de María en Santa Ana y San Joaquín, los padres de María que vienen de la escala de Ismael. Entonces, María es concebida sin pecado original, una santidad perfecta, o sea, ya era un designio de Dios fijarse en aquella que iba a cumplir la voluntad de Dios. Por eso la Iglesia enseña, basado en la doctrina de las Escrituras, como nosotros hoy iniciamos, bastarán más textos y más tratados teológicos que ha hecho la Iglesia, apoyados en la sagrada tradición, en la de los santos padres de la Iglesia, que durante tantos siglos han dejado tratados y estudios, pero en especial se fija en ella, en su santidad y su pureza, el instante de la concepción de su existencia, y ya es invitarlos a profundizar en el Catecismo de la Iglesia Católica 490 al 493, y en un documento que se llama la Lumen Gentium número 56, que habla todo sobre María. Entonces María fue concebida sin pecado original, en estado de santidad perfecta, porque Dios así lo quiso, ¿cierto? Y entonces, y le convenía a Dios, y lo hizo, según lo afirmó que es el gran teólogo Juan Huns Escoto, defensor y el pionero de la teología sobre la Inmaculada Concepción de María. Entonces, el linaje de la mujer que aplastaría la cabeza del maligno lo hizo mediante su sacrificio en la cruz, el cual ofreció a Dios Padre la ofrenda. Jesús lo tomó de María, el sacrificio, el entregarse, el donarse. Y esa acción de María también, que se ofrece a Dios Padre como la ofrenda con su carne inmaculada y de su preciosa sangre. Jesús, con su entrega, con su preciosa sangre, con su cuerpo también inmaculado, sin mancha, porque Jesús, igual humano, pero menos en el pecado, Jesús lo hace por esa remisión de nuestros pecados,
del perdón para liberarnos y para liberarnos también del poder del demonio. Entonces, ese aplastar la cabeza del maligno los tomó de María, de su sacrificio, su entrega, el donarse, y que se ofreció a Dios su cuerpo y su carne, igual que la madre lo realizó. También entregó su vida, se donó. He aquí la esclava del Señor, como lo vamos a ir viendo más adelante. Todo esto nos deja ver que el linaje de María aplastaría la cabeza del maligno. Todo esto nos deja ver que María en su estado nunca se contaminó de pecado, que su cuerpo y su sangre tenían también esa virtud necesaria de vencer al demonio. Y entonces es una victoria definitiva de Cristo Jesús, la victoria definitiva en aquella mujer inmaculada, sin mancha ni pecado, sin defecto alguno. Por eso se necesitaba o que también la madre del Redentor fuese inmaculada, santa, desde el instante mismo de su concepción, desde su descendencia, y su hijo Jesús pudiese aplastar entonces la cabeza de la serpiente. Entonces, debido pues a todo este análisis, y que pues faltará mucho más tratado teológico, pero son las raíces donde nace ese dogma de la Inmaculada Concepción de María, sin mancha, sin pecado, sin defecto alguno, digámoslo así, frente a la vida de agradar al Señor. Caminemos ahora frente a María como madre verdadera de Cristo, a María como madre verdadera de Cristo. Entonces hay que darse cuenta de lo que es una madre para con su hijo, ¿no? Este hijo no solo se forma, se alimenta de su propia sustancia de madre antes de nacer, sino que también después del nacimiento recibe alimento, cuidado, protección, afecto, enseñanza, orientación, formación, etcétera. De su madre recibe todo eso. Y todo eso lo recibió Jesús de María Santísima, de su madre. Entonces se dice ordinariamente que madre no hay sino una, por ser realmente la persona quien nos da la vida o quien más debe esa entrega, ese donarse para criar esa criatura. Pero eso mismo hay que decir de Cristo con relación a María. Recibió de ella, de su madre, que es la persona a quien le debe más en este mundo, a quien más ama y que más oye y atiende, que es a su Santísima Madre María Jesús. ¿Cierto? Entonces María es pues verdaderamente la Madre de Cristo, porque ese cuerpo, esa sangre que Él tuvo en esta vida mortal, que sacrificó y que derramó en la cruz y que ahora tiene glorioso en el cielo, ese cuerpo y esa sangre que nos sirve de alimento en la Sagrada Eucaristía, son la carne y la sangre de María, porque de ella los tomó en la encarnación. Entonces, ¿por qué empezamos a honrar a María? Entonces, vamos viendo esa pureza, esa santidad, no hay defecto. Y vamos viendo esa realidad de que, ¿por qué honramos a María en esas virtudes de ella? Y en este análisis que uno va haciendo del plan salvífico de Dios,
a través de la Santísima Virgen María. Ella lo formó en su cuerpo sangre, su seno virginal durante 9 meses. Ella lo dio a luz en la noche bendita de Belén, que estaba profetizado en las Escrituras. Ella lo alimentó con su leche de virgen de madre. Ella lo cuidó, lo protegió, le enseñó a caminar, a hablar, le preparó la vida, lo capacitó humanamente hablando para la gran misión que el Padre le había encomendado. Entonces, a lo largo de su vida oculta en Nazaret, aún después en su ministerio, María estuvo siempre presente en la vida de Jesús. Siempre presente en la vida de Jesús. Sirviéndole, ayudándole en todo lo que ella podía como madre solícita. Entonces es madre de Cristo, Cristo el Hijo, el ungido de Dios, aquel. Y seguimos en este análisis en Mariología 2, donde estamos en este tema de María en el misterio de Cristo. María como verdadera madre de Dios. Hay que ver que ya como madre de Cristo hay algo más, y es que la naturaleza humana formada por el Espíritu Santo en el seno de María se unió desde el primer instante con esa existencia, de su existencia con la naturaleza divina, en el Verbo eterno de Dios. Y la segunda persona de la Santísima Trinidad la hizo de una manera tan perfecta y tan íntima, tan total, tan indisoluble, que ambas naturalezas, divina y humana, ¿cierto?, conforman una sola persona, que es la persona de Jesucristo nuestro Señor. Entonces, la formada en la naturaleza humana de María, la divinidad y lo humano van a conformar esa persona de Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre. Y esta realidad entonces, con Jesús y María, es por tanto verdadero Dios y verdadero hombre. Así Jesús, el Hijo de María, es por tanto verdadero Dios y verdadero hombre. Como tan claramente lo definió la Iglesia por allá en el año 431 después de Cristo, en el concilio de Éfesos, que lucharon contra aquella herejía de los arrios. Y eso, ellos decían que no había divinidad en la persona de Jesús. Por lo tanto, si María es madre de Cristo y Cristo es verdadero Dios, la conclusión es que, o la lógica diríamos, es que María es también verdaderamente la madre de Dios. Vamos a fundamentar un poco eso con textos bíblicos. Fundamentemos pues el ejercicio de María, Madre de Dios, Madre de Cristo, y Cristo es verdadero Dios. Entonces la conclusión lógica es que María es también verdaderamente la Madre de Dios. Y así lo aceptan las Sagradas Escrituras. Vamos a tomar un solo pasaje de Mateo 1, desde el Mateo 1, busquemos Mateo 1, capítulo 1, versículo 16 al 21. Y las Sagradas Escrituras enseñan, del 16 al 21.
Mateo 1, 16, 21 dice: Jacob fue padre de José, el marido de María, y ella fue madre de Jesús, al que llamamos el Mesías. De modo que hubo 14 generaciones desde Abraham hasta David, 14 de David hasta cautividad de los israelitas en Babilonia y otros 14 desde la cautividad hasta el Mesías. El origen de Jesucristo fue este: María su madre. Entonces ya la empieza María su madre. Entonces, si vemos la descendencia, el realce que le hace de generación en generación al Mesías, al enviado, al esperado de Dios, entonces ya las Sagradas Escrituras empiezan a reconocer la madre del Señor. Los otros textos quedan de tareita para que usted, que si le gusta el video, le doy gracias a los seguidores de los diferentes países, un saludo muy fraterno. Dios les continúe bendiciendo. Gracias por seguir las catequesis de Mariología y de las catequesis que comparto en la página con mucho amor, con mucho cariño, sin nada a retribución. Tengo campañas de evangelización en zonas muy necesitadas, pero el Señor, me confío mucho en la providencia de Dios. Entonces, los textos son para que los trabaje, los investigue. Concluyamos con este texto de aquí del ejercicio de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1:14, esa relación de lo que es la Madre de Dios. Hechos 14 va a decir: todos ellos se reunían siempre para orar con algunas mujeres, con María, la Madre de Jesús, y con sus hermanos. Entonces Jesús, miren, estamos hablando de Hechos de los Apóstoles, el Señor ya había resucitado, ya había ascendido a los cielos, antes de ascender a los cielos y antes de venir el Espíritu Santo de Dios. Hechos de los Apóstoles capítulo 1, se ve entonces en el momento de la elección de Matías, se ve el reconocimiento de las Sagradas Escrituras como la Madre de Jesús, el Mesías del enviado. Entonces lo acepta la tradición apostólica, que es la enseñanza de los apóstoles, que desde las Sagradas Escrituras se escribieron por esa enseñanza de los apóstoles. Y el magisterio de la Iglesia, que lo reconoce desde el Concilio de Éfeso en el año 431, donde reconoce la Inmaculada Concepción de María. Así lo acepta también tanto la Iglesia en las Sagradas Escrituras, en la tradición de los apóstoles y en los concilios de la Iglesia, en especial desde el año 431, el concilio de Éfeso, denominado el Pentecostés del año 431. Entonces, María, Madre de Dios, ahí hay textos bíblicos donde, si estamos viendo la acción y reconociendo que Jesús es el que tiene todo poder en el cielo y en la tierra, esa autoridad se conformó, se encarnó en la persona de María, porque Dios se fijó en ella, porque no tenía mancha, no tenía efecto, y ese plan divino de Dios, del misterio de Cristo, que ya lo hemos contemplado en los pasajes bíblicos de todo lo que hace Jesús, María está inmersa, está metida en ese misterio de Cristo Jesús. Pero entonces, ¿cuál es la misión de María? Ya reconociendo pues que María, Madre de Dios, Madre de Cristo, ahora María unida entonces al misterio de Cristo. Y en 1964 a 1966 el Concilio Vaticano II, la reunión de todos los obispos del mundo entero en la Iglesia Católica, se constituyó dogmáticamente un documento que llama Luz de las Gentes, y que hay un capítulo dedicado especialmente a la doctrina de la Iglesia sobre la Santísima Virgen María, y que resumen todas estas verdades marianas sobre lo que hemos contemplado del misterio
de María, María en el misterio de Cristo. Y para ello nosotros debemos de entender de que la iglesia hoy en día ya es muy fácil. Años atrás nosotros teníamos que correr a la papelería a comprar a las diferentes papelerías religiosas, a comprar los diferentes tratados que salían o las constituciones dogmáticas que salían, los documentos que sacaba la iglesia sobre las verdades, sobre las exhortaciones apostólicas, sobre las encíclicas. Hoy en día ya por internet no queda fácil, yo me meto aquí, me meto al Vaticano y ya descarga uno todos los documentos de manera digital, que ya no necesitamos sacrificar árboles y hojas, sino que de manera digital pues sí es consumo de energía lo otro, pero sí queda la viabilidad de trabajar todos esos documentos y de una manera más gratis totalmente, que los puede uno descargar. Entonces, la Constitución dogmática sobre la luz de las gentes, ella en los numerales, lo que es el numeral 52, 53 y 54 dice: recibiésemos adopción como hijos de Dios. Lo va a estar confrontando Gálatas 4:4. María es la predilecta del Padre y es el templo y esposa del Espíritu Santo. María es el modelo y la figura de iglesia. María es honrar y venerar la memoria de la gloriosa siempre Virgen María. El Verbo encarnado en el cuerpo místico de la Iglesia. La Iglesia Católica venera a María en el misterio de Cristo. Entonces, se constituye dogmáticamente, queriendo decir que infinitamente sabio y misericordioso llevar a cabo la redención del mundo. Al llegar la plenitud de los tiempos, envía a su Hijo nacido de una mujer para que recibiésemos adopción de hijos, Gálatas 4:4. Y siguiente, entonces, el cual por nosotros los hombres y por nuestra salvación descendió de los cielos y por obra del Espíritu Santo se encarnó de la Virgen María. Redimida en prevención de los méritos de Cristo, del Hijo de Dios, del cual es Madre María, es hija predilecta del Padre y templo, esposa del Espíritu Santo. Nos lo acabamos de sacar aquí la idea. Aunque es superior a todas las criaturas celestiales y terrenas, María está unida en la raza de Adán a todos los hombres necesitados de salvación. Sin embargo, como madre de Cristo y de los miembros de su cuerpo, que es la Iglesia, le es reconocido un puesto singular dentro de la misma Iglesia, de la cual es modelo y figura. Ya vemos la función de María como modelo y figura de la Iglesia. Y todos los fieles que tanto se unen a Cristo como cuerpo suyo que son, deben honrar y venerar la memoria gloriosa, siempre Virgen María, la Madre de Cristo, la Madre de Dios y Señor nuestro. Cuando uno profundiza esos textos bíblicos, uno ve el misterio dado en Cristo y ese misterio cómo es partícipe en María. Entonces la Iglesia venera a María como a su Madre amantísima, y este sagrado concilio que se celebró en el 66, en el año 66, quedó escrito, lo podemos descargar por internet, nos ilustra la función de María en el misterio de Cristo. El Verbo encarnado, en el cuerpo místico que es la Iglesia. Entonces, Cristo es la cabeza de la Iglesia. Pero ese Cristo cabeza de la Iglesia, María en ella tiene esa acción de madre. Madre que por su pureza,
sin defecto, sin mancha, como lo hemos visto en toda esta catequesis. Vemos por qué María está unida entonces al misterio de Cristo. Entonces, ¿cuál es la misión de María dentro del plan salvífico de Dios en este ejercicio de la excepcional y única mujer en la que Dios se fijó para llevar a el plan clave? La queragitomene, la agraciada, la predilecta de Dios, la que dijo sí, la del fía, que es una expresión dada en el Evangelio de San Lucas, la esta parte, queragitomene, ¿cierto? Queragitomene, que quiere decir la agraciada, la predilecta de Dios, como la llama también el ángel de la guarda que aparece en el Evangelio de San Lucas. La sencilla, la humilde Virgen de Nazaret es unida a Cristo de un modo totalmente especial, excepcional. Desde el principio, desde ese preciso momento en el que ella pronuncia el fía, el sí de María, su pleno y total libre consentimiento a la voluntad del Padre, y el Verbo de Dios se hace carne en sus purísimas entrañas. Ya vimos y hemos analizado desde los textos bíblicos, sin mancha, sin defecto, y hicimos una concordancia bíblica y el reconocimiento que hace la Iglesia. Entonces María no solamente ha sido elegida y destinada para ser la madre de Cristo, sino que también esta elección es fundamental para el cumplimiento de los designios salvíficos de Dios respecto a la humanidad. Entonces, la elección de María no es algo circunstancial, algo accidental. Su elección como madre del Verbo y colaboradora esencial en el plan salvífico de Dios en la misión del Redentor es que ella es la única, es la excepcional. Entonces, de aquí la singularidad y la parte de unicidad dentro del misterio de Cristo. Entonces, aquí ya nos queda la catequesis un poco profunda, un poco larga, pero si a mí me preguntan, ¿por qué María está unida al misterio de Cristo? Porque es una elección de Dios Padre en la única mujer. Porque es una elección de Dios Padre o de salvar la humanidad. Que María hubiera dicho que no. Es que es un plan de Dios, es el plan salvífico de Dios. Encontrar a su criatura sin mancha y sin defecto. La encontró. Siguió su plan. Ese plan es de salvación. Ella iba a decir que sí. Libre y de consentimiento a la voluntad del Padre. Libre y consentimiento al Verbo de Dios que se hace carne. Porque es que es lo sobrenatural que viene sobre ella a decirle. Por eso hay que entonar, leer, enamorarse del pasaje de Lucas. Y la sombra del Altísimo te cubrirá. Y el niño que tendrás, que concebirás, será llamado Jesús, Salvador. Entonces esa acción es en el plan de María. Entonces ahí da misterio de esa unicidad del lugar dentro del misterio de Cristo Jesús. Y viene la unión hipostática, una unión sustancial, total, absoluta,
se realiza, se cumple precisamente en ella, en la Madre del Redentor. Y aquí vale la pena recordarle a la iglesia, a los que estén viendo el video, que se metan a internet, o las mamitas que les gusta ver los videos, sobre todo México, que le doy gracias a ellas y a la Legión de María de México y Argentina. El documento se llama Madre del Redentor, para que vean un análisis que hace todo el Colegio Apostólico con ese discernimiento de Juan Pablo II. Nos deja una riqueza, una maravilla de documento sobre la naturaleza, la verdadera devoción a María. Entonces, ella es el sitio de encuentro, de reconciliación entre Dios y el hombre. Ojo lo que estoy diciendo. María es el sitio de encuentro, de reconciliación entre Dios y el hombre. Ella es el lugar donde Dios se humaniza. El hombre se diviniza, se llena de divinidad, alcanza su plenitud, su perfección en Cristo Jesús. Y entonces vuelvo otra vez donde la reunión de todos los obispos, Concilio Vaticano II, año de 1966, queda escrito en esa constitución dogmática, Luz de las Gentes, en el numeral 53, algo maravilloso. Madre de Dios Hijo, y por tanto la hija predilecta del Padre, y el sagrario del Espíritu Santo, con un don de gracia tan eximia que antecede con mucho a todas las criaturas celestiales y terrenas, predilecta del Padre. Entonces, la unión consustancial, total, absoluta, indisoluble del Hijo de Dios con la naturaleza humana se realiza y se cumple precisamente en ella, en la Santísima Virgen María. María es el encuentro, la reconciliación entre Dios y el hombre. Ella es el lugar donde Dios se humaniza y el hombre se diviniza. Alcanza su plenitud y su perfección en Cristo Jesús. Entonces la misión de María dentro del plan salvífico de Dios es única, es excepcional. Ahora veamos la unión perfecta de Cristo de María, la unión perfecta de Cristo y de María. Cristo y María están íntimamente unidos. Nunca podremos separarlos ni en nuestras consideraciones, ni en nuestros afectos, ni en nuestras actitudes como cristianos. Ya acabamos de ver con todo este análisis, acabamos de ver, es designio de Dios, la unión consustancial, el Padre y el Hijo. El Padre y el Hijo es consustancial con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Esa consustancial se dio en María. Entonces Dios se humanizó y el hombre se divinizó. La humanidad se llenó de divinidad. Entonces eso no se puede separar. Es imposible aceptar el amar y servir verdaderamente a Jesucristo despreciando y desconociendo a su Madre bendita. Es imposible aceptar a Jesús y no aceptar a María. Es imposible también venerar, honrar, amar a María sin llegar a una mayor intimidad, amor y servicio a su Hijo Jesús. Pues como dice el santo que fue el que impulsó, promulgó por la efusión del Espíritu en él, San Bernardo, a Jesús por María. Es imposible aceptar, amar y servir a Jesucristo despreciando y desconociendo a su Madre bendita.
Entonces, así como ciertamente el camino para llegar al Padre es Jesucristo, el camino para llegar a Jesucristo es María. María está unida íntimamente a el misterio de Cristo, al Dios hecho hombre, pues es verdaderamente su madre. Y Cristo y su ministerioso plan de salvación están íntimamente unidos a María, pues ella tomó, de ella tomó carne, Jesús, de María tomó su sangre, su forma humana para realizar. María está unida al misterio de Cristo. Gloria y honor a ti, Madre del Redentor. Entonces la misión de María dentro del plan salvífico de Dios es excepcional, es único. Lucas capítulo 1. Está molestando la garganta, muchachos. Por ahí me regalan alguna oración de vez en cuando si se acuerdan de mí. Ahora vas a quedar encinta y tendrás un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Jesús, que hace alusión a Isaías 7:14, el nombre de Jesús, el Emanuel, que significa el Señor salva, el Señor salva. Bendito sea el Señor que en esta noche, en este día, en esta tarde que te ha regalado el tiempo para sacar esta hora y 15 minutos de video. Preparando estos temas uno siempre lo hace con ese amor, con esa entrega de ampliar el conocimiento, de que el Señor nos colme de mucha fe, de mucho amor, de mucha paz, para que podamos ejercer el reino de Dios. El fundamento del reino de Dios es Jesucristo, pero Jesús instaura ese reino de Dios desde la práctica de la justicia, la paz y el amor. Dios les continúe bendiciendo. El Señor los siga colmando de mucho amor y de mucha paz. Gloria y honor a ti, Madre del Redentor. María es Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Madre nuestra. Bendiciones para todos y oramos a nuestro Señor Jesucristo, nos cubra y nos selle con su sangre preciosa, hoy y siempre por la fuerza de su Espíritu Santo. Amén. No te olvides de regalarme el me gusta, déjanos tus comentarios y darle ese me gusta, esos comentarios dentro de la fe cristiana católica. Próximamente, Mariología 3. Dios les continúe bendiciendo.